Bienvenidos a nuestro espacio de historia militar. Esperamos que todos estos capítulos que hemos venido narrando y que van a seguir siendo puestos a su disposición sean de su agrado y enriquezcan la historia nacional de Colombia que tanta falta nos hace conocer. En el día de hoy vamos a hablar de lo que se conoce como la Guerra Colombo-Peruana de 1932-33. Empezaríamos diciendo que a pesar de que actualmente el continente latinoamericano es considerado el más peligroso del mundo, en poco más de un siglo ha sido un continente con pocas guerras, al menos en la concepción clásica del término. Las últimas guerras convencionales que registra la historia continental fueron la Guerra del Pacífico, que fue entre 1879 y 1884, que enfrentó a Chile, Perú y Bolivia. La Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, en 1932 hasta 1935, más o menos en los años en los cuales se desarrolló lo que les voy a contar a continuación. La Guerra de las 100 horas o la Guerra del Fútbol, que es uno de esos eventos casi que folclóricos que se dan en estas historias, que se protagonizó entre el 14 y el 18 de julio del 69 y enfrentó a El Salvador y Honduras por un partido de fútbol. Y finalmente la Guerra del Cenepa o conflicto del Alto Cenepa, que duró un par de meses y enfrentó a Perú y Ecuador en 1995. Otras cosas han sido las guerras intestinas, internas o civiles, que han sido muy frecuentes en la región. Colombia ha marcado una clara tendencia pacifista a pesar de sus frecuentes guerras civiles y conflictos armados internos. Tal vez el más notorio conflicto en el continente en el cual ha participado Colombia fue el conflicto contra su vecino, la guerra conocida como la Guerra Colombo-Peruana de 1932, que, como les dije, vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Pero es bueno decir que antes de esa guerra hubo unos antecedentes. Debido a las cambiantes fronteras impuestas por España a través de diferentes células reales y el rediseño de nuevas naciones en este continente después de haber sido expulsados los españoles, pues se dieron muchos roces. La Gran Colombia enfrentó a Perú en 1828 cuando Bolívar decidió ocupar Guayaquil. Esto terminó con una victoria muy grande naval del Perú, una acción terrestre indecisa y finalmente la disolución de la Gran Colombia. También en 1911 se produjo un enfrentamiento armado entre tropas colombianas y peruanas por el control de La Pedrera. Los soldados colombianos se apoderaron de este puerto en la región del Putumayo, pero fueron desalojados después de 2 días de asedio por parte de los militares peruanos, y tengan este nombre en cuenta, que estaban al mando del entonces teniente coronel Óscar Benavides. 10 años más tarde, el 24 de marzo del 22, se firma el Tratado Salomón-Lozano, por el cual Perú reconocía la soberanía de Colombia sobre los territorios comprendidos entre los ríos Caquetá y Putumayo, y se dio el llamado trapecio amazónico, con poblados importantes como Leticia, en donde vivían miles de peruanos. Este es el origen inmediato del nuevo conflicto conocido como la Guerra Colombo-Peruana de 1932. A raíz de este Tratado Salomón-Lozano, los peruanos que habitaban el departamento de Loreto y su capital, Iquitos, que para la fecha era conocida como la Sodoma del Amazonas, imagínense ustedes, pues estos peruanos se sienten despojados y el 1 de septiembre de 1932, un grupo de civiles procedentes de Iquitos ocupa Leticia, desarma a los 18 policías de la estación y expulsa a las autoridades colombianas hacia el Brasil. El principal argumento de los peruanos para acometer esta invasión es de que las autoridades comerciales colombianas estaban poniendo muchas trabas a su comercio y a su tráfico a través de los ríos Putumayo y Amazonas. Aquí es necesario recordar que esa región tenía una importantísima a nivel mundial
explotación cauchera a cargo de la legendaria Casa Arana, culpada de haber sido la gran explotadora de los indígenas de la región. También se menciona en esto de Leticia y la toma de Leticia por parte de los peruanos el caso de un colombiano que en Leticia había raptado la novia de un militar peruano y que esto estaba relacionado con la Casa Arana. Sea como fuera, grandes intereses económicos estaban en juego en estos movimientos. Este incidente de Leticia fue manejado discretamente por ambos gobiernos. Ninguno de los dos quería meterse en un conflicto, pero la presión de la prensa peruana por reclamar lo que consideraban de su mayor interés, estamos hablando de los intereses económicos de la Casa Cauchera y demás, y por el otro lado la animosidad de los militares colombianos por defender lo que consideraban suyo de acuerdo al Tratado Salomón-Lozano, llevó a que ambos gobiernos entrasen en modo bélico y se aprestaran para la guerra. Ambos ejércitos, el peruano y el colombiano, estaban mal preparados y además estaban pobremente equipados para la época. Esa situación, esta situación prebélica se da en un momento de dificultades económicas para Colombia debido especialmente a los bajos precios del café y el petróleo, que en su momento eran los principales productos de exportación del país. La invasión a Leticia exaltó a todo el país con el ánimo de la defensa de su soberanía. En poco tiempo, la Armada colombiana se artilló recibiendo apoyo del gobierno francés. Brasil, Chile y Estados Unidos también intervinieron para evitar el conflicto, pero fracasaron ante la negativa del Perú de devolver a Leticia. El gobierno era conservador en ese entonces, estaba en manos de Enrique Olaya Herrera, pues inmediatamente aumentó el presupuesto y lo militar, lo pasó del 0.5 al 3%. Y los colombianos en masa hicieron aportes voluntarios para la guerra. Se cuenta como anécdota, pero es un hecho, que se entregaban anillos matrimoniales de oro y a cambio recibían otros anillos de plata, pero que tenían la inscripción patria. Cambiaban oro por plata y esas nuevas joyas exaltaban el espíritu patriótico. Inclusive algunos universitarios en Bogotá formaron el pelotón Galanteadores de la Muerte. Había un gran fervor bélico, se exaltó un gran fervor bélico en Colombia. En solo 3 meses se organizaron 2 escuadrones de la aviación del ejército con aeronaves civiles Junker alemanas de la empresa colombo-alemana Scatta y se adquirieron otros aviones en Estados Unidos. Se conformó una flotilla de 16 unidades. Pilotos colombianos y alemanes se pusieron bajo el control del entonces mayor, después coronel Herbert Boy, también alemán. Barcos de segunda mano se adquirieron en Europa y se integró una flotilla fluvial con 3 cañoneras guardacostas y un transporte de tropa, que se pusieron bajo el mando del general Alfredo Vázquez Cobo y que empezó a moverse hacia las desembocaduras del río Amazonas a finales de diciembre de 1932. Para ese año, Colombia tiene un pie de fuerza de unos 6.200 hombres, sin incluir la policía. Su armamento de dotación eran los fusiles Mauser, algunas ametralladoras Vickers y varios cañones alemanes y Krupp, otros Schneider y otros Skoda. Por su parte, los peruanos tenían 11.000 efectivos aproximadamente, sin contar la policía. También poseían fusiles Mauser, ametralladoras Madsen y cañones Krupp, como los colombianos. Su aviación estaba conformada por 4 aviones y 6 hidroaviones norteamericanos Curtiss y Douglas, 3 de los cuales se accidentaron mientras se trasladaban al área de operaciones allá en el Putumayo, en el Amazonas. Su flota naval, muy superior a la colombiana, estaba compuesta por 3 cruceros, 2 destructores, una cañonera y miren ustedes, 4 submarinos para 1932. Bueno, la estrategia colombiana se desarrolló en 4 fases.
Se las vamos a relatar muy brevemente. La primera fue acumulación, organización y desplazamiento. La segunda fue advertencia, intimidación y alistamiento para el combate. La tercera fue operaciones iniciales. Y la cuarta fase fue operaciones en profundidad. ¿Qué pretendía el gobierno y el alto mando militar colombiano? Ellos pretendían penetrar por el este del río Amazonas, llegar por el Putumayo a Puerto Asís y Ospina, una localidad que quedaba ahí, y tomar Tarapacá. El siguiente objetivo era dominar Pantoja y Puerto Arturo para bloquear cualquier posible apoyo desde Iquitos, desde Loreto, en Perú. Y el esfuerzo final sería avanzar por los ríos Napo y Amazonas para la retoma de Leticia. La Fuerza Expedicionaria Colombiana, que se bautizó Destacamento Amazonas, se embarcó en las naves de la Expedición Amazonas de la Armada y llega el 24 de diciembre, Navidad de 1932, a Belém do Pará, en Brasil. Por ahí se va a meter por el Amazonas para alcanzar el río Putumayo. Unos 20 días más tarde, o sea, ya Año Nuevo, la expedición zarpa por el río Putumayo rumbo a Tarapacá, que iba a ser el primer objetivo y que es un punto crítico para el control de toda esa región amazónica. El 11 de enero ya del año de 1933, el general Vázquez Cobo le envía un ultimátum al comandante militar peruano del puesto de Tarapacá. Este comandante militar le responde que no va a ceder ni un paso y que va a enfrentar cualquier acción. El general Vázquez Cobo le envía un telegrama que, por interesante, se los voy a leer. Dice así: cumplo con el deber de cortesía de acusarle el recibo de su telegrama, pero como ignoro a quién representa usted, si al gobierno de Lima o a los insurrectos de Putumayo y de Leticia, absténgome de todo comentario. En todo caso, aprovecho la oportunidad de hacer saber a usted y a la región amazónica que mi misión es de paz y que se trata únicamente de restablecer el orden en territorios que siempre nos han pertenecido y que hoy día están consignados en un tratado. Misión de paz, decía el general Vázquez en su momento. Eso fue el 11. El 14 por la mañana, el buque colombiano Córdoba, que estaba atracado ahí en el río Putumayo, es bombardeado por 3 aviones peruanos. No se producen bajas, no se producen daños mayores, pero esto precipita las acciones militares. En las horas de la tarde de ese mismo 14, las fuerzas colombianas ya se aproximan a Tarapacá y se alistan para el combate. Amaneciendo el día 15, los colombianos inician el bombardeo desde sus cañoneras con el apoyo de la aviación del ejército colombiano. A las 9 de la mañana, las tropas colombianas desembarcan en Tarapacá, pero no encuentran rastros de los peruanos, quienes habían abandonado el poblado, dejando gran cantidad de pertrecho y 2 cañones Krupp de 75 milímetros. El general Vázquez Cobo ocupa Tarapacá con 300 hombres e instala una base de operaciones de apoyo. Ya se ha cumplido la primera fase de la estrategia diseñada. Fíjense usted, eso sucedió el día 14, amaneciendo el día 15. Ese día 15, Colombia rompe formalmente relaciones con el Perú. Ahí nos podemos dar cuenta la diferencia de tiempo y de comunicaciones entre estas remotas regiones amazónicas y la ciudad capital de Bogotá. 3 días más tarde, el 18, tropas colombianas atacan el caserío de Buenos Aires, que era una sede importante de la famosa casa cauchera Arana, que como ustedes y todos recordamos esclavizó a la etnia ticuna y la utilizó para la explotación del caucho, de esta materia prima. El sorpresivo ataque colombiano fue apoyado por aviones del ejército que bombardearon el caserío. Toda la guarnición y sus pobladores huyeron y los colombianos entraron allí y tomaron algunos prisioneros. Ese mismo día, 18, en ese caserío, a las 5 de la tarde, unos 6 aviones peruanos bombardearon el caserío, tomado por los colombianos, y bombardearon la cañonera Pichincha, que estaba ahí anclada en el río.
ahí mataron un soldado colombiano y hirieron 6 más. Sin embargo, uno de los aviones peruanos fue derribado. El guía colombiano, un campesino colombiano de la región llamado José María Hernández, fue capturado por los peruanos y fue fusilado en Iquitos al día siguiente. Estos soldados que estaban en Buenos Aires, al no tener certeza de que iban a continuar recibiendo apoyo aéreo y ante la inminencia de una contraofensiva peruana, se retiran esa misma noche y dejan el caserío Buenos Aires solo. El 29 de enero, en una misión de reconocimiento, 3 soldados colombianos caen bajo el fuego enemigo en el sitio El Encanto sobre el río Putumayo. Había que vadear por ahí ese río. Uno de ellos es el soldado huilense Cándido Leguízamo, quien mantiene a raya casi 30 peruanos, salva un compañero y cae con 10 impactos, el hombro, la cadera y una pierna destrozada. Pese a las muy difíciles condiciones de transporte propias del terreno y de las circunstancias, logra ser trasladado a Bogotá, en donde fallece. Tenía 22 años. Su apellido lo lleva en su honor un municipio cercano al río Putumayo, en el departamento del mismo nombre. ¿Por qué menciono al soldado huilense Cándido Leguízamo? Porque es que desde el 26 de marzo, las cañoneras Cartagena y Santa Marta bombardean desde la isla Chabaco la guarnición de Huepí, que estaba en manos de los peruanos, y en donde habían unos 200 soldados. Pero simultáneamente bombardean con 11 aviones este puesto. Unos más o menos 1000 hombres del destacamento Putumayo inician un desembarco anfibio y en un movimiento, cruzan el río y en un movimiento envolvente sobre la guarnición inician un asedio que dura cerca de 8 horas. Finalmente los peruanos se retiran desordenadamente rumbo al puerto de Pantoja. Quedan sobre el terreno 16 militares colombianos, 27 peruanos muertos, 6 prisioneros peruanos y varios heridos de lado y lado. En esta operación, y aquí hacía la mención a lo anterior, se da otro hecho heroico por parte de otro soldado, el soldado nariñense Juan Bautista Solarte Obando, quien, machete en mano y en solitario, sacrifica su vida al asaltar un nido de ametralladora peruana e interponerse entre esta y unos 100 soldados que cruzaban el río con gran exposición frente a esta ametralladora. Ahí tienen ustedes 2 acciones heroicas que se recuerdan de esta guerra con el Perú por parte de los soldados colombianos. Durante abril y mayo se dan una serie de combates a lo largo del río Putumayo. El de Puerto Calderón el 16 de abril. Allí, mientras una compañía de infantería colombiana presentaba revista del armamento, pues fue sorprendida por un pelotón peruano que la atacó y dio de baja a un soldado colombiano y hirió a 5 más. El 29 de abril, en Yabullaros, hacia la medianoche, una compañía del ejército peruano hostigó las cañoneras colombianas Cartagena y Santa Marta. Un soldado resultó herido y 2 soldados peruanos muertos. Al día siguiente, el 30, en Lima, sucede algo muy especial. En Lima, Perú, un fanático del partido APRA asesina al presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro, justo cuando salía del hipódromo en donde había ido a presidir la ceremonia de reconocimiento de 30.000 soldados que había reclutado el Perú para enviarlo a la frontera con Colombia. Asesinan al presidente Sánchez Cerro. ¿Y quién es su sucesor? El teniente coronel que les mencioné en el caso de La Pedrera, que derrotó a los colombianos en La Pedrera, el señor Óscar Benavides. Él es nombrado inmediatamente presidente y él hacía 22 años que había estado peleando también por los asuntos alimentarios con Colombia, se había hecho amigo
del presidente electo de Colombia, Alfonso López Pumarejo. Entonces lo llama, le manda mensajes y entre los dos, que eran amigos, acuerdan finalizar lo más pronto posible esta guerra. El 7 de mayo, sin embargo, esto fue el 30 de abril, ¿no? El asesinato de Sánchez Cerro. En mayo, el 7 de mayo, 7 días después, una semana después, a las 3 de la mañana, el buque Barranquilla, que está en Puerto Saravia, es impactado por una mina y a continuación es hostigado por tropas peruanas desde tierra. A las 11 del día, las tropas colombianas atacan esa guarnición y los peruanos abandonan el sitio. Sí, no dieron mucha guerra a los peruanos. La flotilla colombiana se dirige a atacar una base de hidroaviones peruanos que estaba cerca del río Algodón, un afluente del río Putumayo, pero se pierden en la noche y los peruanos evacúan sus aviones. Al día siguiente, 8 de mayo, la flotilla fluvial colombiana localiza la base peruana, pero es sorprendida por 3 aviones peruanos que bombardean a la flotilla. La aviación del ejército colombiano interviene y entre la artillería antiaérea de la flotilla naval y los bombardeos derribaron un avión y ponen en fuga a los demás. Los peruanos, de nuevo, desalojan la base del río Algodón y las tropas colombianas entran sin resistencia, capturando a 4 militares. Es interesante saber que para ese momento ya de la Fuerza Avanzada Atlántica de la Marina de Guerra del Perú había cruzado el Canal de Panamá con 2 destructores con miras a un eventual ataque a Cartagena. Pero también por esos días llegaron a Cartagena 2 destructores que venían de los astilleros ingleses para enfrentar cualquier posible eventualidad. Y en el Pacífico, simultáneamente, los peruanos desplazaron un crucero y 2 submarinos rumbo a Buenaventura, también amenazando este puerto sobre el Pacífico. Colombia instaló una base de hidroaviones y 2 cañones de 126 milímetros en Buenaventura con miras a su protección. El 15 de mayo llega a Belén de Pará, donde había llegado el general Vázquez Cobo meses atrás, un destructor y 2 submarinos peruanos. Igualmente desde el Callao zarpan un destructor y un crucero para que vaya a enfrentar la flota de la expedición colombiana. En ese instante, el general Vázquez Cobo se prepara con todo lo que tiene para enfrentar al enemigo en las bocas del río Amazonas. Eso fue el 15 de mayo. Todos se disponen, se mueven estos aviones por todas partes, todos estos barcos, perdón, por todas partes. Pero el 25 de mayo del año 33, en la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra, se firma un armisticio entre las partes, acordándose la entrega de Perú de Leticia a una comisión internacional de la Sociedad de Naciones precisamente, y Colombia acuerda entregar Huepí y la isla Chabaco. A pesar de lo anterior, se firma el armisticio en Ginebra. Pero entonces no habían buenas comunicaciones y el día siguiente, el 26, 10 soldados colombianos al mando de un subteniente dan un golpe de mano nocturno a un campamento militar peruano en La Zoila. Eso se conoce hoy como La Rebeca. Cercano a Huepí, precisamente, capturan 4 oficiales y 77 soldados peruanos y confiscan pues todo el armamento y ametralladoras y demás. Así están las cosas hasta que el 25 de junio, hay un alto en las acciones. El 25 de junio de 1933, las tropas peruanas se retiran de Leticia, le entregan la ciudad a la delegación de la Liga de Naciones y el conflicto finaliza. Los gobiernos de Colombia y Perú se reunieron luego en Río de Janeiro y firmaron el Protocolo de Río de Janeiro en 1934 para pactar la paz, ratificando el Tratado Salomón-Lozano de 1922, hoy en día vigente y aceptado por ambas partes. Leticia regresó definitivamente a manos colombianas. Fueron unos 7 u 8 meses de guerra que han sido descritos muy sucintamente. Pero se pueden sacar de aquí unas conclusiones que nos van a servir para los próximos capítulos. Primero, los límites fronterizos poco claros, consecuencias de las vacilaciones de España, de los cambios de gobierno allá, de la conformación de nuevos países después de la independencia aquí. Esos límites fronterizos indecisos han sido los principales causantes de conflictos entre las naciones latinoamericanas
aunque en el fondo, si uno escarba un poquito más, siempre se han presentado intereses por recursos naturales, es decir, por motivos comerciales y económicos. Siempre ha sido así. Segundo, otra conclusión es que Colombia ha sido tradicionalmente un país límite en asuntos fronterizos, como se puede comprobar a lo largo de su historia, aunque el espíritu guerrero de sus militares ha sido puesto a prueba exitosamente a lo largo de 200 años y tienen una muy bien ganada reputación de soldados. Otra conclusión es de que la guerra colombo-peruana no propició un choque de grandes unidades, ni gran cantidad de muertos, heridos o prisioneros de combate. No, como les acabo de describir, esquemáticamente fueron más bien pocas las bajas, pero el mal clima, el paludismo y las enfermedades endémicas de la Amazonía cobraron muchas víctimas. En este conflicto, y esta es otra conclusión, las fuerzas militares colombianas aplicaron técnicas novedosísimas para la época, como el empleo de artillería naval fluvial, el bombardeo aeronaval y los desembarcos anfibios. De eso poco o nada se hablaba o se conocía aquí, como también llama la atención el empleo de submarinos para una pelea en ríos, como fue el caso de este conflicto, el caso de la Armada peruana en este conflicto. La guerra con el Perú sirvió para modernizar las fuerzas militares y en especial la Armada y la aviación, nuestra Fuerza Aérea, nuestra FAC, que para aquel entonces había dejado de ser la quinta arma del ejército y ya era la Fuerza Aérea Colombiana. Este conflicto permitió adelantar un proceso de colonización y de alguna manera mejorar la infraestructura fluvial, terrestre y aérea de la región, especialmente del Caquetá y del Putumayo. Y finalmente pudiéramos agregar que como consecuencias de los tratados firmados, Colombia recuperó propiedades que un cuarto de siglo atrás, 25 años atrás, el gobierno del presidente Rafael Reyes había negociado con la cauchera Casa Arana, de tan ingrata recordación. Bueno, amigos, aquí tienen ustedes un rápido repaso esquemático, pero interesante, creo, sobre lo que fue la guerra colombo-peruana del año 1932-33. Los invito a que sigan con nuestra serie de historia militar colombiana. Vamos a continuar trayéndoles a ustedes capítulos de este acaecer para que entendamos mucho de lo que está pasando hoy en día y recuperemos la memoria para no volver a repetir esos incidentes.